nombre es María José Estupiñán y formo parte del colectivo Raíces. Para mí es un honor acompañarles a ustedes en este segmento de las jornadas del Inti Raymi se toman las redes. El día de hoy no me encuentro sola, me encuentro acompañada de nuestro ponente internacional, Adrián Ilave, Inca. Adrián es peruano, pero en la actualidad se encuentra residiendo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ok, bueno, voy a comenzar dando un preámbulo sobre lo que es tu experiencia profesional. Y bueno, pues Adrián Ilave Inca Kumpi hoy, ¿sí? Intenta rescatar las artes del tejido mágico andino en el mundo actual a través de las pesquisas en la historia andina. Estudió en la Escuela Autónoma de Bellas Artes de Lima, es diseñador de moda andino, además de productor e investigador de la cultura andina. Ha realizado varios trabajos en lo que es Lima, Cusco, Río de Janeiro y Sao Paulo. Sus propuestas son inspiradas en el arte precolombino de América del Sur, con una influencia en las artes contemporáneas. Tiene más de 10 años de experiencia en diseño de interiores, espacios tanto comerciales, corporativos, promocionales y escenográficos. Actualmente trabaja realizando design food para restaurantes peruanos en Sao Paulo. Él desenvolvió una marca personal de moda llamada Kumbi, donde realiza su proyecto llamado Arqueomoda, que intenta rescatar la moda de forma y la forma de vestir mágica de los tiempos prehispánicos. Este proyecto también se difunde a través de varias de las aulas de diseño de moda en Brasil. Bueno, pues Adrián, agradecemos por colaborarnos y confiar en este proyecto como colectivo. El día de hoy nos comparte sus conocimientos sobre el tema el Inti Raymi y su celebración en tiempos prehispánicos a través del poder de las huacas y de los ciclos agrarios. Recuerden que pueden dejarnos todas sus preguntas, comentarios o saludos que serán contestados al final de la intervención de Adrián. Sin más preámbulos, Adrián, bienvenido y bueno, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, María José. Y muchas gracias al colectivo Raíces por haberme invitado a esta gran celebración. Principalmente elogiar la iniciativa, ¿no? Sin intereses más que el de prolongar un legado tan antiguo y tan ancestral que felizmente no se ha perdido y no se va a perder porque debido a gente como usted prolongándose, ¿no? Y escuchando la ponencia de los otros colegas también, pues se entiende que debemos hacer las cosas de manera sensata, ¿no? Sin caer en fantasías ni en cosas, ni en chauvinismos tal vez, ¿no? Que nos haga abrir los ojos y exponer la cultura andina desde otro punto de vista. Bueno, lo que yo les voy a hablar es el punto de vista del Inti Raymi desde en épocas prehispánicas. No voy a hablar de cómo es el solsticio porque ya lo han explicado muy bien los demás colegas. Entonces, ¿quién es mejor que ellos para explicar el tema del movimiento y el caminar del sol? Pero lo que sí yo quiero comenzar diciendo es que nosotros vivimos en una latitud y en un hemisferio que es completamente diferente al hemisferio norte, del cual a veces llegan un montón de tendencias, tanto desde comerciales como moda y inclusive festivas, ¿no? Que han intentado incorporarse en nuestros calendarios andinos, amazónicos, y que realmente ha llegado a ser un sincretismo un poco confuso, ¿no? Que inclusive ha hecho perder raíces también, ¿no? Y secado algunas plantas del saber que ahora pues estamos en la búsqueda de ellas, ¿no? De sus semillas. Entonces, el Inti Raymi más que todo, aparte de ser obviamente el gran solsticio de invierno, principalmente en este Inti Raymi, es una fiesta agraria, ¿no? Porque para poder ellos entender cuándo tenían que empezar a cultivar, cuándo empezar a moverse, ¿no? Como sociedad, ellos esperaban el movimiento del sol, porque el sol, como han explicado los dos colegas, tiene un movimiento específico que dicta los ciclos. Entonces, realmente el Inti Raymi y nuestras sociedades andinas han sido netamente agrarias. Y esos movimientos agrarios
no se han regido solamente por el movimiento del sol ni por la plantación de cultivos, sino a través también del movimiento socioeconómico de las huacas. Mucha gente piensa que el Inti Raymi simplemente es una fiesta alusiva al sol, pero si nos ponemos a pensar en nuestra latitud sur, son tiempos de seca. Por lo tanto, el agua comienza a faltar. Y es para ello que las huacas se reúnen en este tiempo para poder negociar con los seres humanos y poder implorar al sol que no sé qué pueda tener más fuerza para alimentar los cultivos que se habían cosechado, plantado, ¿no?, recientemente. Si nos podemos a ver en Hatun Kuski, que vendría a ser mayo, ya era la finalización y la culminación de las lluvias y de la cosecha y la colecta de muchas plantaciones. En estas fechas normalmente acaba ya de llover, ya el tiempo empieza a quedar más seco y la gente empezaba a reunir todo lo que podía para poder reorganizarse en el nuevo ciclo. Entonces, este nuevo ciclo llegaba a ser el Inti Raymi, también llamado como Aukar Kuski, ¿no? Yo estoy hablando principalmente, ¿no?, del Inti Raymi centroandino, porque muchas sociedades precolombinas también se han movido al compás de otros tipos de astros. Por ejemplo, en el norte del Perú, el sol no era considerado tanto como era considerado en el sur. En la región norte peruana, el movimiento principal era de la luna. La luna era la principal divinidad. Entonces era la luna la que regía todos los movimientos y decían que era más fuerte que el sol, porque ella le ganaba en los eclipses. Entonces, el movimiento del sol no era siempre el que dictaba de alguna manera en todos los Andes la repartición, digamos, de los meses. Inclusive, según los estudios de Toncio Dema, la luna y el sol habrían jugado un papel importante, porque no solamente el sol era el que hablaba, también la luna era la que organizaba todo ese cosmos en complementación del sol, porque en el mundo andino tenemos que entender que no era solamente patriarcal, era una complementación de lo femenino y lo masculino en todo aspecto. Porque desde la tierra también tenía su lado masculino y femenino, el agua tenía su lado masculino y femenino, y si nosotros no solamente nos ponemos a entender el mundo andino desde el punto de vista, digamos, científico, no vamos a poder entender 100% el mundo andino, porque el mundo andino es mágico. También ellos resuelven todos sus proyectos, todos hasta hoy, inclusive bajo el aspecto mágico religioso. Entonces, tenemos que pensar que todos estos movimientos hechos por el Sol y la Luna tenían una réplica sobre este tipo de fenómenos. Y como les decía, sobre las huacas. Entonces, ya para junio, entre mayo y junio, la gente sabía que el mundo se estaba acabando, digamos así, porque ya había terminado todo el tiempo de lluvias, de cosecha, aquel trabajo pesado que habían hecho, aquella imploración que habían hecho porque las lluvias no maltraten todos los cultivos. Entonces, esa finalización entre mayo y junio, que empezaban a secar las cosas que habían cosechado, ya empezaba también a marcar un ciclo que llegaba a través de la primera luna llena, entre mayo y junio. Esa luna llena entre mayo y junio era para comenzar a llamar a la gente principal del Tahuantinsuyo, porque yo no lo llamo imperio, lo llamo Tahuantinsuyo, eso era otro concepto de visión. Esa reunión de gente llegaba al Cusco junto con sus huacas. ¿Por qué llegaban con las huacas? ¿Qué es una huaca? A veces nos podemos empezar, una huaca es un sitio sagrado arqueológico, pero no lo es. Una huaca puede ser una piedra rara, una piedra bonita, puede ser una persona con poderes, puede ser un cerro que tiene la punta, un peñasco medio deforme, pueden ser personas malformadas también que tienen o personas que le caían un rayo en la cabeza. Entonces, todas esas huacas, o también, por ejemplo, eran maderos.
Todas esas huacas antiguamente habían pasado por una prueba que había sido hecha por el Inca. Y esa prueba de las huacas era llevar la huaca al Cusco para que el Inca pruebe si realmente esa huaca hablaba, ¿no? Entonces, si la huaca habla, entonces la huaca es un ser vivo que ayuda al Inca a hacer pedidos al sol, o al Pachayachachi, o a la luna, o al trueno, o al rayo. Entonces, esas huacas de todas maneras tenían que llegar al Cusco para la fiesta de junio. ¿Por qué? Porque ellas también eran vistas como parte de la sociedad. Hay muchas historias, inclusive dentro de los cronistas, que eran contadas por los propios indígenas hacia los cronistas, y los cronistas pensaban que estaban hablando de personas vivas, normales, pero los indígenas hablaban de las huacas y de las personas como si fuera todo igual. Entonces, era por eso que era importante llevar las huacas, porque ellas iban a ayudar a renovar ese nuevo ciclo que era el Inti Raymi. Entonces, muchos cronistas dicen, por ejemplo, Guamán Poma de Ayala, deben todo el mundo conocerlo, decía que el Inti Raymi era la fiesta moderada del sol. El Inca Garcilaso decía era la fiesta principal del sol. Guamán Poma decía que era en diciembre, el año nuevo, y Garcilaso decía que era en este mes de junio. Hay muchas convergencias. ¿Por qué? Porque el imperio, el Tahuantinsuyo no era un estado, no era una nación sólida. Eran varios estados reunidos, gobernados por varias familias gigantes. Entonces, era difícil saber realmente cuándo iniciaba un Inti Raymi. No había un Inti Raymi al unísono. Eran Inti Raymis en diferentes estados, porque habían otros pueblos que lo celebraban en otras épocas. Pero hablando del Cusco específicamente, ya llegando a junio, la gente empezaba a hacer ayunos, empezaba a reunir las huacas, los extranjeros comenzaban a llegar, y las panacas que regían, que gobernaban los seques del Cusco. Los seques eran unas líneas que salían del Cusco imaginarias, aproximadamente entre 325 a 350. Muchos lo relacionan con los días del año, que cada huaca tenía un día del año. Entonces, esas huacas eran regidas por esas panacas, esas familias grandes, imperiales, que habían sido de alguna manera descendientes de antiguos incas, porque cuando un inca salía, un Zapa Inca, que era un emperador, salía a la luz, salía como emperador, digamos, él no recibía la herencia de la familia anterior. Él tenía que conquistar sus propias tierras, sus propias cosas, para poder ser poderoso. Entonces, quien había conquistado el resto de las cosas eran las familias antiguas de los emperadores fallecidos, y que estaban conservados a través de las momias. Las momias también eran parte de la sociedad, porque bajo la cosmovisión andina, el pasado, el presente y el futuro trabajan al unísono, trabajan al mismo tiempo. El muerto habla porque está vivo, el ser humano está vivo, y el futuro yo lo predigo. Yo lo veo a través de la arimanca, que era la olla, ¿no? A través del fuego, a través del habla de las huacas. Yo puedo predecir. Entonces, el tiempo era visto en paralelo entre. Llegando a este junio, hacían un pequeño huarachico. ¿Por qué? El huarachico era la fiesta de los caballeros, digamos, de los que le llamaban orejones, aquellos que usaban las orejeras grandes de oro. Estos empezaban ya a hacer sus rituales desde junio, ¿no? Porque se estaban preparando para diciembre, que era el Capar Raimi, que era la gran fiesta de Huarachico. Entonces, este sol joven, o llamado Inti Punchau, ¿no? Que era el sol del amanecer, aquel sol que salía por el Anti, ¿no? Por la selva, y se oculta en el Pacífico, que sale por el Atlántico y se oculta en el Pacífico, él era preparado. Este Inti Punchau era un hombrecito que era de una estatua de oro del tamaño de un niño, más o menos de 10 a 11 años. Este hombrecito era la representación del sol. Mucha gente piensa que el sol estaba colgado en el Coricancha en forma de un disco con ojos y cara y rayos. No, había una confusión, porque el sol no vemos representaciones del sol en la geometría de los incas, no vemos representación del sol en los mantos. Todo es abstracto. Los incas eran estructuralistas, eran abstractos, y el concepto de sol era diferente. Entonces, este sol joven, que era pequeño, salía a la plaza, ¿no? El Inti Punchau,
antes de la primera salida del sol previo al día 21 de junio. Antes de ese 21 de junio, 21 días antes, ya digamos, coincidiendo con la luna nueva, los Tarpuntais, que eran los grandes peregrinos y sacrificadores digamos, valga la redundancia, sacrificios para las huacas, ellos salían en peregrinación hacia, hacia el camino del Titicaca. ¿Por qué? Porque ellos seguían el camino del sol. Habían 21 huacas que eran del Cusco hasta la Huaca Vilcanota, que daba en sentido del Titicaca, y ellos seguían el camino del sol ida y vuelta caminando 21 días. 9 eran de ida y 9 eran de vuelta. Ellos iban en cada huaca sacrificando llamas, ¿no? O sacrificando niños también. Estamos hablando de la capacocha, ¿no? Eran sacrificios importantísimos porque uno se da cuenta de los valores de una sociedad antigua por lo que sacrificaba. Entonces, dar niños, dar muyu, aquel espóndilus, ¿no? Ecuatoriano, dar llamas de oro, llamas de plata, llamas blancas, llamada napa o la napa raimi, que eran unas llamas de verdad, ¿no? Que eran sacrificadas, eran libres de mancha. Llevar el suntupaucar, que era un cetro con el maíz de oro del Inca, que significaba la reproducción. Todos esos elementos eran llevados por los tarpuntaes en todo ese peregrinaje hacia la salida del sol, hasta llegar al 21, que era el solsticio de invierno. Paralelamente, en el Cusco también se hacían grandes ayunos. Estos ayunos consistían mucho en no comer ají, no comer nada con sal, ¿no? Comer muchas cosas crudas, principalmente maíz crudo, y no se hablaba, no se hacía fuego, la ciudad quedaba a oscuras, porque el sol necesitaba todo ese descanso para poder rehacerse en este año. Entonces, yo estoy mezclando de una manera un poco magia con lo que acontecía, con lo que sucedía, porque así debemos entender el mundo andino. Entonces, luego de que llegaban los tarpuntaes, iban saliendo, se iba viendo a través de una sucanca. La sucanca era una serie de monolitos que quedaban en el Cerro Picchu, que queda en el Cusco frente al Coricancha. Había unos monolitos que tenían unos agujeros y abajo unas plataformas con líneas, digamos, trazadas. Cuando el sol caía en el medio de esa sucanca, a través de ese orificio, era porque ya era el momento de comenzar a hacer la ceremonia, ¿no? Entonces, el sol era calculado, ¿no? En ese lugar, y entonces ya marcaba el año nuevo. Entonces, estamos hablando que los tarpuntaes iban saliendo en el camino del sol y paralelamente llegaban la fiesta de los 9 días en el Cusco, ¿no? Previos 3 días de ayuno, comían mucho el sancu, que era una mazamorra de maíz mezclada con sangre de llama, ¿no? El maíz crudo, el yuyo, que comían bastante, ¿no? No había fuego, había mucho silencio, y el primer día en la plaza Aucaipata del Cusco, ¿no? Se reunían todos. Se reunía el Pachayachachi, que era la estatua de aquel hacedor omnipresente, omnipotente, que decían que era dueño de todo, del sol de todo. Se reunían las huacas que habían llegado del Tahuantinsuyo, se reunía el sol, el Punchao, se reunía la luna, se reunían las princesas humanas de la luna, se reunía el sol, todo el mundo se reunía en la plaza junto con los convidados. Era en ese momento que en el medio de la plaza del Cusco había un ushnu, que era una plataforma de donde se hacían las ceremonias. Delante de esa plataforma había una especie de piedra labrada con una chapa de oro que estaba conectado a canales. Entonces, la idea era que si tenemos canales de agua, ellos hacían canales de agua debajo de esa plataforma conectadas a todos los templos del Cusco. Cuando ellos bebían con el sol, la forma de beber el sol era que el Inca bebía con un quero, un poco de chicha, y la otra mano era para el sol. Él vertía la chicha del sol a través del agujero de la piedra, y esa piedra y esos conductos llevaban la chicha hacia todos los templos para que todos los templos se alimenten.
Ellos sabían que esa agua iba a llegar hasta el mar, porque el sol se oculta atrás del mar. Entonces el sol iba a beber. Y ese sol pequeño que tenemos ahora, era un sol débil, era un sol pequeño, que necesitaba ser nutrido. Entonces ese sol necesitaba fuerza, y la fuerza era a través de sacrificios mediante el agua. ¿Y por qué el agua? Porque el agua era lo que más faltaba en esa época. Ellos tenían pavor a que faltara el agua y que las cosechas se malograsen. Inclusive habían hecho previamente en mayo ya una plantación de papa, y estas plantaciones de papa, para que crezcan, hacían muchas oraciones los tarpuntaes, muchos ayunos, hasta que crecieran la plantación a un dedo de tamaño. Cuando crecía esta plantación, ellos empezaban a hacer las fiestas porque la planta ya iba a seguir para adelante. Entonces comenzaban los sacrificios y el agradecimiento, dándole mucha fuerza al agua y mucha fuerza al sol, porque sabían que el sol derretía los nevados y por consecuencia iba a tener mucha agua en la tierra. Entonces, todas las huacas se reunían para hacer al unísono una plegaria, ¿no?, muy conocida, que fue escrita por Cristóbal de Molina, que yo la tengo por acá y se la voy a leer, que es muy bonita, que se llama La oración al sol. Dice: Gran Pachayachachi, Unchau Inti, Chuquiilla Chinchay, que sean colmados de juventud, no envejezcan, que haya tranquilidad en todo lado, se multiplique la gente, haya mucha comida y todo lo demás aumente cada día más. Esto era para pedir juventud a las huacas, para pedirle fortaleza al sol y pedir que haya multiplicación de gente porque iba a comenzar un nuevo año. Estaban pidiendo todo lo mejor, lo que uno pide en Año Nuevo. Uno actualmente, ¿qué pide en Año Nuevo? Uno pide trabajo, dinero, salud, quiero viajar, se dan 1000 vueltas a la plaza con una maleta, hacemos muchas cosas interesantes que a veces son absurdas, pero que a veces no funcionan. En esa época hacían lo mismo. Ellos empezaban a hacer una serie de oraciones para pedir al sol a través de las huacas todo lo mejor que ellos querían en esa época, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de eso. Luego ellos acompañaban el movimiento del sol a través de unos platos, ¿no?, llamados las chipanas, que eran unos platos enormes que los españoles confundieron con la imagen del sol. Eran unos platos que ellos los movían a través del compás del sol. El sol se iba ocultando y ellos iban moviendo esos platos grandotes de oro para poder acompañar el movimiento del sol en un día tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo, en la Plaza del Sol, en la Plaza de Aucaypata, en cuanto se hacían las ofrendas a través de los acueductos de Chicha, el William Humo llegaba al Coricancha, al Templo del Sol, y llevaba muchas llamas, ¿no?, de colores para sacrificarlas en honor a él, ¿no? Y al mismo tiempo al sol lo hacían prender su propio fuego. ¿Cómo hacían eso? Ellos cogían un tinajón enorme y ponían leña de Kishwar dentro del tinajón y hacían que el sol queme él mismo en ese plato de oro con su calor la leña y se enciende el fuego. Cuando el fuego no se encendía, dicen que ellos le ayudaban. Ese es un informe que da el cronista de Betanzos, que él estuvo muy cerca porque él se casó con una princesa, con una ñusta incaica. Entonces, todos estos informes que yo les estoy dando no son cosas que yo me haya inventado, es un resumen de cosas que yo he estado leyendo a través del mucho tiempo. Y hay también conclusiones que uno saca a la hora de unir información, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, como les digo, funcionaba así. Era la fiesta del pueblo, la fiesta del Cusco y la fiesta de los Tarpuntaes, aquellos que iban peregrinando, y cuando ellos, antes de ellos volver y antes de finalizar y llegar al día 21, se iba haciendo una fiesta llamada Mandokaya, que era la fiesta de la élite, del Yeset incaico, que era solamente una fiesta de hombres. Y en esa fiesta de hombres se llevaban solamente a las mujeres que sabían hacer chicha buena, una chicha muy especial que era para el sol. Era una chicha de ayuno, era una chicha que ellos hacían reposar muchos días y que tomaban solamente lo que quedaba arriba. Esa chicha era llevada por esas mamaconas, ¿no?, junto con la élite incaica de la más alta, digamos, clase social, iban a Mantocaya, ¿no?, y llevaban mucho kishwar. El kishwar era una
era una leña que ellos llevaban y que las vestían. Ellos vestían todo lo que ellos quemaban, lo vestían. ¿Por qué? Porque el tejido era el objeto más caro que existía en la época prehispánica. Era el bien más apreciado y más sofisticado que tenía el imperio, el Tahuantinsuyo. Las colcas y los tambos que tenían en la época de los incas, cuentan los españoles que eran unos depósitos gigantescos llenos de cofres y baúles repletos de tejidos finos, como el vestido del tejido de cumbi, que era el tejido hecho de vicuña, decían que una camiseta inca entraba en el puño de una mano, porque era tan fina que entraba en el puño de una mano. Entonces, ese tipo de tejidos habían sido ya recopilados antes de junio. ¿Por qué? Porque en mayo se hacía la compilación de todo lo que se había cosechado. Por lo tanto, antes de junio se hacían censos poblacionales, se hacía la reunión de los tributos anuales, como por ejemplo de cumbi, de tejido ahuasca, de cumbi capa, que era también tejidos llenos de placas de oro. Se hacía la recopilación de todos los cantos del Tahuantinsuyo, desde Pasto hasta Chile y Argentina, y llegaban al Cusco, porque, ¿qué pasa? Cuando terminaría la fiesta del Inti Raymi, las huacas que habían llegado para ayudar al Inca a darle ese poder al sol, tenían que ser recompensadas con algún tributo también. Y veamos bien, no solamente el ser humano le daba sacrificio y tributo a la huaca y al sol y a la luna. El sol, la luna y las huacas también se intercambiaban tributos entre ellas mismas. Ellas también se ofrendaban cosas entre ellas mismas. Entonces, estamos hablando de una sociedad completamente recíproca, un Aini cosmogólico, vamos a decirle así, enorme, porque abarcaba desde el estrato más mágico hasta el trato más terrenal como era un ser humano. Entonces, estas huacas también tributaban a otras huacas y conversaban entre ellas, digamos, ¿no? A través de sus digamos, huila, huaca, que eran los que hablaban con las huacas, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver inclusive hasta ahora en el Cusco. La fiesta del Inti Raymi se ha unido con el Corpus Christi, ¿no? En el Corpus Christi del Cusco, que es maravilloso, cuando vayan al Perú, intenten quedarse todo junio, porque es un día, es un mes precioso, pueden quedarse a ver el Corpus Christi y el Inti Raymi, el que se celebra todavía en el Cusco, en la Plaza de Armas. Y en Corpus Christi salen todos los santos de las iglesias. Salen muchas Virgen Marías, muchos Niños Jesús, muchos santos de todas las formas, y ellos se visitan entre ellos en las iglesias y conversan, ¿no? Ellos dicen que la Virgen se arregla bonita para que el tal santo la vea guapa y a ver si se casa con ella. Esas cosas no se piensan en el cristianismo. Eso solamente viene de otra cosmovisión, que es la cosmovisión andina. Entonces, ¿qué pasa? En tiempos de Inti Raymi, cuando las huacas llegaban al Cusco, también hacían intercambio, ¿no? Digamos así, parental. ¿Por qué? Porque ellos casaban las huacas con otras huacas a través de las familias y de sus guardadores que las cuidaban en sus pueblos y hacían, digamos, los convenios para poder ampliar una gama de matrimonios que le convengan a los pueblos para poder fortalecerse y expandirse y sobrevivir, ¿no? Porque esa era la idea, ¿no? Hacer convenios parentales para poder sobrevivir en un terreno tan complicado como es el andino. Entonces, de alguna manera el Inti Raymi era aprovechar la llegada de un nuevo ciclo y al mismo tiempo el juntarse y hacer convenios sociopolíticos entre diferentes tipos de etnias. Y bueno, y grandes también reinos que existían dentro de ello, ¿no? Entonces, todo eso existía en esa época del Inti Raymi. Actualmente, bueno, el Inti Raymi fue vetado obviamente por el virrey de Toledo
cuando ya llega al Cusco, a finales del 1500, y mata a Tupac Amaru. Estamos hablando de Tupac Amaru, no Tupac Amaru II, Tupac Amaru, el último inca de Vilcabamba. Él fue, bueno, a él le cortaron la cabeza en público y él prohibió también que se haga el Inti Raymi. El Inti Raymi todavía se celebraba hasta la llegada del virrey Toledo, que es cuando lo prohíbe, ¿no? Porque el virrey Toledo creía que había sido muy mano blanda con los indígenas, entonces había que poner mano dura. Y el Inti Raymi se veta, pero evidentemente se sincretiza con el Corpus Christi del Cusco y con otras fiestas más que hay en el Perú y en América del Sur, ¿no? Porque no solamente en el Perú ha habido esto. Entonces, eso ya está claro y no hay duda. Entonces, estamos hablando de que cuando se aplaca pasa el tiempo, pero de alguna manera habían obras teatrales que las propias panacas coloniales, virreinales, ya hacían durante la época virreinal, ¿no? Porque todos sabemos que las panacas incaicas no dejaron de existir cuando llegaron los españoles. Ellas continuaron teniendo poder, continuaron teniendo una posición social muy alta y muy prestigiosa dentro del Cusco, a pesar de las discriminaciones que los españoles también les hacían, pero tenían mucho poder. Entonces, de alguna manera, ellos han ayudado a prolongar estos conocimientos en toda la región, ¿no? En toda la región andina. Y ya en los años 40 en el Cusco, llegó una onda de nacionalismo a través del movimiento indígena que desde aquel momento sacan la fiesta del San Juan y la convierten en el Inti Raymi como fiesta nacional. El Cusco se basa su Inti Raymi actual en las crónicas del Inca Garcilaso la Vega. Pero el Inca Garcilaso la Vega tiene un gran defecto, que él intenta occidentalizar la historia andina para hacerla digerible ante un europeo de la época. Entonces, si uno lee las crónicas del Inca Garcilaso, los incas tenían hasta universidad. Entonces, es algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee Garcilaso de la Vega, porque él, digamos que blanquea demasiado la historia andina. Entonces, el Inti Raymi que él hace es más una fiesta barroca que una fiesta propiamente, netamente andina, ¿no? Tenemos un registro muy bueno de una fiesta andina que es maravillosa y que fue relatada en un libro llamado El Estandarte y la Mascaipacha de Amadeo, del profesor Donato Amadeo, que él es un escritor cusqueño que él intentó recopilar todas las tradiciones y la sucesión de incas durante el virreinato. Y él habla que cuando se alzó San Ignacio de Loyola como santo en el Cusco en el 1600, los incas, las panacas de los incas, hicieron una fiesta, porque ya eran católicos, que era que los españoles nunca en su vida habían visto. Entonces estamos ante la descripción, espero algún día describirles en un momento que tengamos más tiempo, cómo fue esa fiesta, que esta fiesta fue maravillosa, los españoles se quedaron impactados con la parafernalia que vieron en el Cusco, que nunca en su vida lo habían visto, y que de alguna manera rescataba una fiesta tradicional incaica, claro, sincretizada, pero con base, ¿no? Entonces, yo pienso que podemos ir para rescatar ese tipo de fiestas por esos lados, ¿no? En vez de estar de alguna manera rescatando a través de relatos de alguna manera idealizados, ¿no? Porque el Inca Garcilaso era idealizador del imperio incaico para que la gente piense que no era tan salvaje, entre comillas, ¿no? Porque cualquier cosa que los españoles dijeran los incas era considerado como salvaje o demoníaco. Era demoníaco y salvaje, por lo tanto no debe ser realizado, no debe ser prolongado. Entonces, el Inti Raymi actual del Cusco es, claro, tiene una base antigua, ¿no? De casi 1000 años, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo por muchas cosas. Primero, porque lo habla Garcilaso de la Vega, ¿no? Y dos, porque las apariencias del propio Inca, de la propia Coya, de todos los 6000 actores, no corresponden a la iconografía antigua prehispánica, ¿no? El hecho de ver, por ejemplo, un Inca de cabello largo, ¿no? Lleno de colores y una corona de oro,
realmente le quita todo el contenido de lo que era realmente un inca, ¿no? Un inca, de verdad, un inca del Hanan Cusco, era un hombre que tenía la cabeza deformada hacia arriba, tenía el cabello casi raspado, casi pelado, digamos así, como decimos, ¿no? Y grandes orejas que le llegaban hasta el hombro, donde colocaba las orejeras de oro. No, no tenía cejas, se quitaba todo lo que tenía de pelos en el rostro, porque todo eso era donado al sol. La ropa era completamente sencilla, era un uncu y una capa, listo, no era más cosa. Entonces, en el Inti Raymi actual que tenemos en el Cusco no sigue de alguna manera los cánones prehispánicos, siguen más un tema más teatral, barroco, ¿no? Pero paralelamente hay muchos pueblos en el Cusco y en el Perú que sí celebran y le pone como fiesta de San Juan, ¿no? O también le pone como la fiesta de Santiago, porque Santiago está relacionando al rayo y el rayo al sol. Entonces el rayo de alguna manera también fue incluido dentro de ese panteón solar del Inti Raymi. Entonces, yo creo que para poder, sí, entonces creo que para poder reconstruir este Inti Raymi, debemos primero leer un poco ese tipo de crónicas, discernir lo que tenemos ahora junto con lo que se ha escrito y poder eh, fortalecer más nuestras raíces, ¿no? Y es eso, de verdad que es mucho para hablar, pero lo que les he traído es un resumen de lo que pudo haber sido nuestro gran Inti Raymi, ¿no? En tiempos de los incas. Ok, muchísimas gracias, Adrián, por tu intervención. Y bueno, ahora damos paso